Si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo, si han caído toiticas. El segundo segmento de Haciendo Patria, hoy en su reinicio con nuestros amigos Iván Viloria y Walkery Araujo. Entonces decíamos que en la familia había que comenzar por sembrar la palabra. Y necesitamos redondear ese concepto. Sería como reunimos la familia y leemos la Biblia, interpretamos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay una manera muy sencilla. Primero que nada, tú colocas una buena mesa con las sillas respectivas, lo mejor que puedas, que sea digno, un buen mantel, un poquito de flores, algo de luz y la palabra en el centro, si es posible con un atril. Que los jóvenes necesitan ver. Los signos son muy importantes, el elemento visual es muy importante, que ellos sepan que es la palabra la que hace el centro, es la palabra la que reúne, es la palabra la que congrega, es la palabra la que unifica y es la palabra la que planifica y eleva al cielo. Entonces por eso tiene que ser un poquito elevada también. Y luego tiene que ser el papá quien pronuncia la palabra, da la palabra, lee un trozo, el que el Señor le inspire, o puede irlo leyendo gradualmente, un libro sagrado, depende cada uno de la necesidad de la familia. Correcto. Luego, el padre da el derecho de palabra. Cada uno de los que está ahí tiene que expresar, desde el más pequeñito hasta el más grande. Es decir, desde el bebé que tiene apenas 4 o 5 años, hasta el adolescente que tiene 13, 14, el joven que tiene 20 años, pero que todavía vive en esa casa, está bajo la autoridad de ese padre. Mientras que no se vaya, está bajo la autoridad de ese padre. Entonces, todos tienen derecho de hablar. Lo que el Señor le va inspirando, lo que el Señor le va mostrando. Y uno con otro, el Señor va a través del escrute de la palabra, leyendo los paralelos, leyendo las notas a pie de página, también de acuerdo al momento histórico que están viviendo. Si tienen una enfermedad, si tienen una situación difícil, eso, en la misma situación que están viviendo ese domingo o ese día de la semana que ellos quieren congregarse, les va a dar una palabra humana para unificarla con la palabra espiritual, con la palabra divina. Y ahí van saliendo cosas maravillosas. Interesante, un ejercicio interesante. ¿Tienes algún mecanismo diferente? Sí, bueno, prácticamente muy parecido, ¿no? Sí. Nosotros estimulamos a la gente a hacer lo que llamamos el altar familiar. Es un altar familiar, sí, ¿no? Justamente sí, lo es. Exactamente. Si la familia se reúne y en función de un texto bíblico, ¿verdad? El padre, en el caso, lamentablemente, como lo citábamos ahora, hay muchos hogares donde no hay un padre. Entonces, bueno, está la madre, ¿ve? Que asuma ese momento y pueda tener una lectura bíblica y compartir la palabra de Dios, que ellos sepan lo que dice el Salmo 19, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si tiene que ver, la palabra camino tiene que ver con la vida diaria, claro. ¿Entiendes? Es decir, que ellos sepan, si podemos buscar orientación para cada decisión que vamos a tomar durante el día, durante la semana, decisiones sencillas o decisiones complicadas, pero la palabra de Dios puede alumbrarnos. Pero la idea es que la familia se reúna, pueda reunirse y tener ese altar familiar, tener esa reunión para estudiar la palabra de Dios y compartir y crecer juntos. Absolutamente de acuerdo con ambos. Hay otro elemento también muy sencillo. También donde te congregues. Si te congregas en la iglesia católica, te congregas en la iglesia evangélica. Si tú has ido a la liturgia, al culto, entonces ahí se pronuncia una palabra. Entonces el papá también puede agarrar otra vez esa palabra, retoma de nuevo la palabra, ya que en el culto el que habló fue el pastor o habló fue el presbítero. Ellos no pudieron hablar porque si todos hablaran en el culto no terminamos nunca. Claro. Entonces trae la palabra predicada en el culto, trae la palabra predicada en la iglesia católica, la presenta en el altar familiar y siguen escrutando. Y entonces aquello que ya el pastor, aquello que el sacerdote ya orientó, los hijos la aplican gracias a la intervención del padre o de la madre, porque la idea es compartir. No es quién manda a quién. No. Sino abrir quién abre el derecho a la palabra. Crecer juntos a la luz de la palabra de Dios. Esto me lleva a un tema interesantísimo, que es el retorno a la fe. Yo se lo comentaba a Iván hace rato, he observado, y no es un secreto para nadie, pero sí se nota que las personas, el común de la gente, está tratando de volver a buscar respuestas en la fe. ¿Sí? Le hablaba del primer milenio de absoluto misticismo y cosas mágicas, y todo era una cosa como cabalística, ¿no? Un segundo milenio de ciencia, de búsqueda de la respuesta en la ciencia, la tecnología, y ahora en el tercer milenio la gente pareciera volver a la fe, pero ya con un conocimiento también de la ciencia y habiendo pasado toda esa historia. Ahora, es cierto, ¿sienten ustedes también en las comunidades donde ustedes trabajan esa necesidad, esa intención verdadera de la gente, del común de la gente, de volver a la fe?
Claro que sí, indudablemente. Yo creo que no solamente en el número de participantes en el culto, sino sobre todo en el diario hablar, en el conversar. Uno abre la prensa, prende la televisión, escucha la radio, se mete en el internet a través del Facebook, del Twitter, del correo electrónico y encuentra muchísimas páginas donde la palabra Dios, la palabra iglesia, la palabra principios morales están dándole. Incluso tantas emisoras católicas, evangélicas, que están propagando la palabra. Es decir, hay un retorno a la palabra, hay un retorno a la fe. La gente sabe que Dios es importante, Dios es imprescindible, es decir, no podemos vivir la vida a las espaldas de Dios. Ciertamente hay un paganismo, hay un secularismo, hay una descristianización, una descristianización profunda, hay una crisis profunda de valores, pero el común del pueblo está retomando de nuevo la palabra como lugar donde se encuentra sólido. Como dice la palabra, construye tu casa sobre la roca. ¿Y cuál es esa roca? La palabra de Dios. Tú también sientes Sí, en por tu... supuesto, por supuesto. Creo que hay una respuesta muy positiva. Y fíjate, por ejemplo, en el caso nuestro, vemos, bueno, pues un ejército de jóvenes, porque hay una juventud ahora, una generación nueva, una generación que se está levantando, que realmente está poniendo sus ojos en la fe. Si se está volviendo a Dios, están entendiendo algo que es importante. Si no se puede vivir plenamente sin Dios. Es decir, muchachos, 12, 15, 20, bueno, 30 años, ¿no? Además de la gente adulta. Pero comúnmente, si estamos viendo una generación joven volviéndose a Dios, buscando a Dios, muy interesada, porque no solamente gente que está viniendo a la iglesia, sino gente que está marcando o está denotando profundidad en lo que está haciendo. Sí, hay profundidad en su búsqueda de Dios, en su búsqueda de la fe, en su búsqueda de la palabra de Dios. Hay un interés profundo, no solamente ese interés superficial de que, bueno, vengo un domingo a la iglesia, sino gente que realmente quiere tener un encuentro y una vivencia personal durante los 7 días de la semana. Eso es importante. Eso es interesante. Ahora me llama mucho la atención entender, tratar de comprender de dónde les nace, sobre todo a los más jóvenes, en una circunstancia de tanta descomposición, ¿verdad? De tanto desbarajuste y desajuste, que no favorecen para nada ese tipo de conductas. De repente vemos que los más jóvenes, que es lo que más me llama la atención y me agrada, me alegra muchísimo, que los más jóvenes sean los que estén buscando, pero con propiedad, con profundidad, respuestas en la fe, profundizar en la fe. ¿Eso se puede deber a qué? Se debe a que en este momento la fe se puede razonar. En los primeros momentos la fe era como un dogma. Es decir, tú tienes que creer así tal cual, no tienes derecho a opinar. Hoy día, gracias al Señor, el Señor nos ha dado unas herramientas importantes como es la tradición, como es el magisterio, como es la palabra misma, y entonces uno puede interpretar la fe de acuerdo a la situación en la que uno está viviendo. Siempre tenemos ciencias auxiliares que no teníamos, no contábamos con ellas. La psicología ha hecho un gran avance, nos ha ayudado muchísimo. No podemos despreciar la psicología. No está ahí la fe, pero es una herramienta que nos ayuda a interpretar muchísimas cosas. Antes, a todo lo que nos pasaba era el demonio. El demonio, el pobre demonio era culpable de todo. No, hoy también y lo llamas pobre, Gualtieri, lo llamas pobre demonio. Hoy hay causales psicológicas que te ayudan a demostrar que tu carácter, tu formación humana, tu grado cultural, el entorno social en el que tú vives, no es lo mismo ser hijo de una madre soltera que tener un padre, que tener unos hermanos. No es lo mismo vivir en una cultura donde tú no has aprendido los elementos básicos de la educación elemental, donde tú has podido introducirte en el mundo de la ciencia y del conocimiento. Entonces, a mi punto de vista, creo que algo que ha ayudado muchísimo a los jóvenes a enamorarse de la fe es que ellos pueden también utilizar la razón. La inteligencia fue dada por Dios. No entorpece la fe. Justamente, yo también he sido muy rebelde contra aquellos, tienes que hacerlo así porque eso lo dijo Dios y porque lo dice la Biblia o porque lo dijo el cura y ya. Y si te pones bravo, te pones a buscar alguna cosa, Dios te va a castigar, eso. Dios te va, a acribillar. Entonces todo aquello como que era dantesco, ¿no? El final del cuento. Así que uno creía obligado. Pues. Claro, yo creo que esa parte es muy importante. El hecho de que la gente pueda interpretar, la gente pueda revisar, la gente pueda opinar, la gente pueda ver, la gente pueda palpar por sí mismo. Si la gente pueda comprobar a Dios en su vida diaria. Eso es importante, algo que ellos están viviendo. Además de que muchos de ellos han descubierto que fuera de Dios es un vacío. Es decir, muchos de ellos han estado allí. Porque muchos de esos muchachos de repente no fueron criados en un hogar donde se les formó en la fe. Y estuvieron allí experimentando y se dieron cuenta que muy dentro lo que había era un gran vacío. Si realmente Dios no estaba allí, no era lo que ellos estaban buscando, no había la plenitud de la vida que deseaban.
y que ahora han entendido, oye, Dios no es ese ser místico que está lejos, que me va a obligar, lo que decíamos hace un momento, así que me va a obligar que tal, o si no te mando un rayo, si no te mando para la séptima paila, o esto o aquello, sino que Dios es amor, Dios es alguien que quiere que estés bien. ¿Ve? Pablo decía, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Entonces ellos están descubriendo eso, un Dios con el que te puedes relacionar, un Dios que le da sentido a tu vida, un Dios que más que castigarte desea es que te vaya bien, que tengas éxito, que la vida tenga sentido, que además que ellos están entendiendo que la vida va más allá de ellos mismos, que es importante, si no están viviendo solo para ellos, sino que podemos vivir para nuestra comunidad, que podemos trascender y sembrar algo importante. Pero esa conciencia la notas en los muchachos, en los jóvenes. Mucho. De trascendencia. Sí, señor. Qué extraño, porque al joven le cuesta mucho pensar pero tú lo ves continuamente. Es decir, tú ves a los muchachos teniendo ese sentido de destino. Y cuando hablo de destino, no es aquella situación de que tienes este destino y no hay manera de cambiarlo, ¿no? Claro. Sino ese de puedo forjar mi destino en Dios. Es decir, ¿entiendes? Puedo forjarlo. Yo soy el protagonista de mi destino. Yo puedo tomar mis decisiones. Ahora, tú oyes a esos muchachos diciendo, estoy dejando que Dios me guíe. ¿Entiendes? Estoy dejando que Dios alumbre mi camino. Estoy dejando que Dios esté allí presente. Y tú los escuchas en reuniones donde ellos están dando sus opiniones, donde ellos están participando, donde ellos están compartiendo con otros jóvenes, hablando de su sentido del vivir. De hecho, en estos días venía un joven a mi oficina y me decía, es un muchacho que está compartiendo muy nuevo con este grupo de jóvenes, y decía, oye, yo los escucho a ellos hablar del destino, del propósito. En verdad yo también quiero, ¿entiendes? Porque eso es importante. Es decir, Dios es un Dios de propósito, realmente. Dios, si nosotros no nacimos por casualidad, ¿entiendes? Si nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios con un propósito claro y divino, con algo extraordinario que pueda trascender. Y el hecho de que esos muchachos han entendido, mi vida puede trascender. Sí, puedo trascender. Es interesante ver cómo el joven, por propia iniciativa, está buscando a Dios. Ya no es impuesto por su abuelita, por su papá, que porque no reconocen en ellos el principio de autoridad. Un joven que está metido en el mundo del alcohol, está metido en el mundo de las drogas, del sexo desenfrenado, ellos el principio de autoridad no lo tienen claro. Por lo tanto, necesitan que intervenga un milagro. Es decir, Dios actúe dentro de ellos y a través de la conciencia les llame a ese vacío, a ese sentirse nada y buscar que tiene que haber algo superior. Y eso lo ve en la palabra. Entonces, cuando él descubre otros jóvenes en su entorno que están alegres, que están gozosos, y entonces pregunta, el joven de hoy pregunta mucho, ¿y qué te pasa a ti? ¿Por qué estás tan alegre? ¿Por qué estás tan gozoso? Es que yo me congrego a la luz de la palabra, es que yo voy a tal celebración, voy a la iglesia tal, voy a la iglesia cual, y entonces él también quiere. Entonces él, claro, necesita ser ayudado porque él está todavía en el piso, está todavía en la droga, en el alcohol, pero se deja ayudar. El joven de hoy se deja ayudar. Y que se está dando cuenta, fíjate, que el alcohol no lo está llenando, la droga, el sexo desenfrenado. Es decir, ¿por qué lo busca? Porque él muy adentro sabe, esto no es lo que yo quiero realmente. Indudablemente que sí existe y se nota, uno mismo lo nota, pero es interesantísimo. Así que nos vamos a ir al segundo corte y cuando regresemos rematamos esto, que de verdad que estoy impactado por lo que estoy escuchando. Amigos, vamos al segundo corte y enseguida regresamos con su Haciendo Patria de hoy, con mis amigos Walter Aranjo e Iván Viloria.